Hola, ¿qué tal? Nuevamente agradezco la invitación al comité organizador por esta amable invitación. Y en esta plática voy a hablar sobre los nuevos tratamientos en la constipación infantil. Voy a dar una recordatorio del tratamiento convencional para finalizar con el tratamiento nuevo, los nuevos tratamientos. Sabemos que la epidemiología del estreñimiento va a variar de país en país y va del 0.7 al 30%. Representa el 3% de las visitas al pediatra general, el 25% de las consultas al gastroenterólogo pediatra y el 40-60% de los niños con constipación van a persistir hasta la edad adulta o adolescencia. El costo total de atención en Estados Unidos, niños con constipación, es de 3.9 billones de dólares por año. Recordar que existen los criterios de Roma 4 para el diagnóstico de estreñimiento y son muy puntuales en dividir a los niños en menores de 4 años y mayores de 4 años, y que en un paciente con estreñimiento debemos de preguntar cada uno de estos síntomas para hacer un diagnóstico mucho más preciso. La diferencia entre Roma 3 y Roma 4 fue que acortó el tiempo de duración de el estreñimiento de 2 meses a 1 mes, lo cual ayuda a hacer un diagnóstico más rápido, oportuno y evidentemente le va a ir mejor al paciente. Un 17 a 40% de los niños con estreñimiento inicia desde el primer año de vida y muy importante hacer el diagnóstico diferencial con disquesia, que es otro trastorno funcional en los lactantes en donde el paciente tiene llanto, dolor al evacuar. Ahora, para hablar de nuevos tratamientos tenemos que definir a quién le vamos a dar este tratamiento y para eso está el diagnóstico de estreñimiento intratable, que es un paciente que no responde al tratamiento convencional, que ahorita voy a hablar de ese, y los síntomas afectan la calidad de vida. Entonces, en un paciente con estreñimiento, en el gran porcentaje de los casos, vamos a tener una muy buena respuesta al tratamiento. Sin embargo, va a haber un subgrupo de pacientes que a pesar de que estamos haciendo un buen diagnóstico y tratamiento, no mejoran, ¿no? Y seguramente han tenido más de un paciente con esta sintomatología, lo cual representa un reto. Entonces, primero que nada hay que entender qué sucede con el estreñimiento, ¿no? Entonces, necesitamos tener una fisiología conservada en donde van a estar involucrados los músculos del piso pélvico, pero también el sistema nervioso central y periférico, ¿no? El sistema nervioso entérico, particularmente el mientérico, va a relajar el esfínter anal interno, el simpático va a contraer el esfínter anal interno, el parasimpático, las terminaciones sacras van a relajar el interno, externo y el perine, y las terminaciones nerviosas sensitivas a nivel rectal. ¿Qué ocurre de forma habitual? Bueno, tenemos la llegada de materia fecal al recto. El recto tiene terminaciones sensitivas de presión y dolor. Esta presión se manda la señal al sistema nervioso central y entonces se desencadena el deseo defecatorio. Y tenemos o no la capacidad de retrasar la evacuación dependiendo de la edad y finalmente se logra la evacuación. ¿Qué sucede en un niño? En los niños la fisiopatología es un poco diferente a lo que sucede en los adultos en el sentido que es un poco más sencilla en la mayoría de los casos. Tenemos episodios o eventos de estrés en la vida o momentos en los que se forma una evacuación dura, particularmente puede ser el cambio de leche materna fórmula, el inicio de un control inadecuado de esfínteres, el que los baños estén muy sucios en la escuela y el niño no vaya. Eso ocasiona acumulación de heces en el recto. Cuando sale esa evacuación, al ser tan dura, va a lastimar el recto y provocar fisuras y sangrado, y esto va a provocar mucho dolor. Y entonces en la siguiente evacuación o en la siguiente formación de bolo fecal, lo que va a hacer el niño es apretar. Y entonces va a contraer el esfínter anal externo, los músculos puborectales, y va a estar en este círculo vicioso el paciente, en donde va a retener más materia fecal, y lo que hay que hacer en el tratamiento precisamente es romper este círculo vicioso. El diagnóstico, bueno, se hace con un interrogatorio adecuado, preguntando sobre antecedentes perinatales, familiares, alimentarios, patológicos y psicosociales. La escala de Bristol es útil para niños grandes, ¿no? Generalmente en niños escolares, pues ya la evacuación Bristol 4 puede ser normal y todo lo que esté de 1 a la 3 pues es anormal. Lo mismo de 5 a 7. Pero en un niño pequeño, una evacuación, estoy hablando de un niño de 1 año, pues una evacuación Bristol 6 va a ser normal, ¿no? Entonces, y Bristol 4 va a ser estreñimiento. Entonces hay que aterrizar
la consistencia y el tamaño de las evacuaciones a la edad del paciente. ¿Qué síntomas vamos a tener acompañantes? Pues dolor abdominal, dolor al evacuar, en niños pequeños irritabilidad, distensión abdominal, posiciones retencionistas. Recordar que en niños con incontinencia fecal esto puede estar confundido con diarrea. Debemos de hacer una exploración física completa en donde pesemos y midamos al niño, tengamos una exploración de la región lumbosacra muy adecuada, el abdomen revisarlo completamente, en donde podemos observar una masa fecal a nivel de la fosa ilíaca izquierda o en el flanco izquierdo, y si encontramos masas fecales en otros sitios, sobre todo flanco derecho, etcétera, pues tenemos que pensar en otros diagnósticos, no necesariamente estreñimiento. Hacer una exploración neurológica sobre todo para revisar las terminaciones lumbares, sacras, hacer los reflejos abdominocutáneos, los reflejos cremasterianos y revisar la región perianal. Muy importante revisar la región perianal y ver que haya una adecuada, esté íntegra la región perianal, ¿no? Podemos tener en niños pequeños malformaciones anorrectales y el tacto rectal, ¿no? Que es controversial en los guías que existen. Sin embargo, consideramos que en situaciones particulares y sobre todo en médicos en formación es importante hacer el tacto rectal en cualquier niño, ¿no? Pero bueno, es controversial, lo dejo abierto quizá para las preguntas, en qué casos sí, en qué casos no, pero considero yo que es una herramienta muy útil en el día a día. El tratamiento, bueno, tenemos que dividirlo en tres, explicar al paciente y a los familiares que está sucediendo, desimpactar al niño y dar una terapia de mantenimiento. Entonces, en la desimpactación lo que vamos a hacer es que ayuda a remitir el dolor y disminuir la ansiedad. Y en el mantenimiento, bueno, vamos a continuar el laxante, recordar que mínimo debe ser de 3 a 6 meses en condiciones habituales, aunque puede haber niños que requieran el tratamiento por más tiempo. La desimpactación puede ser oral o rectal. La oral puede ser con polietilenglicol a una dosis mínima de 1.5 gramos kilogramo día, aunque podemos subirla más. Y rectal, pues con los enemas, que pueden ser enemas artesanales o con soluciones ya preparadas. El propósito de la desimpactación es, insisto, quitar el dolor al niño y que pueda lograr las siguientes evacuaciones, evidentemente con ayuda de laxante de forma adecuada. Y recordar que si bien la fibra no es un tratamiento en niños como lo puede ser en adultos para el estreñimiento, sí debemos de recomendar la ingesta de fibra de forma adecuada. Entonces, estas son fórmulas que nos ayudan a calcular la cantidad de gramos por día que debe tomar el paciente. Es a veces un poco complicado esto llevarlo a la práctica diaria en un consultorio de un pediatra, pero la recomendación sería no suspender alimentos, pero sí incrementar la cantidad de fibra que puede venir en frutas. Nuestros países tienen una gran variedad de frutas, muchas con alto contenido de fibra, verduras, en México los frijoles, el maíz en toda Latinoamérica, o por lo menos en México y Centroamérica, que nos pueden ayudar a que el paciente evacúe. Sin embargo, en los ensayos clínicos, pues cuando se compara fibra versus laxantes, pues los laxantes tienen una superioridad importante. Entonces, no es una alternativa de tratamiento única la fibra, pero sí hay que tenerla en cuenta. Entonces, el tratamiento, pues, tenemos laxantes osmóticos y laxantes estimulantes. Los osmóticos, pues, es el polietilenglicol, la lactulosa, la leche de magnesia, y en su conjunto, digamos que son una muy buena alternativa. Tienen efectos adversos, pero son mínimos y relacionados a la formación de gas, distensión, etcétera. Aunque la sobredosis de magnesio sí puede dar hipermagnesemia. Generalmente damos dosis bajas, aunque hay que ver las dosis que vienen en este cuadro para orientarnos sobre la dosis adecuada y dar una dosis óptima, ¿no? Porque muchas veces sucede que vienen con dosis subóptimas y eso no ayuda a que el paciente evacúe. Por otro lado, tenemos los laxantes estimulantes, que son el bisacodilo, el picosulfato de sodio o los enócidos. Estos lo que hacen es aumentar la motilidad a nivel colónico.
Aquí es importante recordar que no todos los pacientes van a tener esto como parte de su fisiopatología, pero definitivamente puede ser una alternativa, ¿no? Entonces tenemos varias abanico de posibilidades de alternativas, tanto de laxantes estimulantes como de laxantes osmóticos, y podemos echar mano de ellas. El problema de los estimulantes, pues, si lo consideramos un problema, pues es el dolor que pueden provocar a la hora de consumirlos, da más cólico, y a la hora de evacuar el paciente le puede doler más. Y el aceite mineral, recuerden que no es un tratamiento que se recomienda en niños pequeños por el riesgo de neumonía lipoidea, pero en ciertos lugares en donde no tengamos acceso a estimulantes u osmóticos, pues puede ser una opción, pero no darlo en niños pequeños porque tienen riesgo. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente no está respondiendo al tratamiento habitual? Que para gastroenterólogos, pues sí, sucede, ya el paciente que nos refieren al gastroenterólogo sí puede llegar a ocurrir de forma frecuente, ¿no? Entonces, preguntarnos la dosis si es la adecuada, reinterrogar al paciente acerca de otros síntomas, realizar estudios de imagen o realizar una manometría, realizar colonoscopía, definir si vamos a hacer un tratamiento médico o si es quirúrgico, y tomar mano o recordar las nuevas terapias. Entonces, ¿qué exámenes vamos a pedir? Bueno, una radiografía es algo que se solicita con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, en una encuesta 24 gastroenterólogos pediatras, a pesar de que no es un estudio que tenga una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estreñimiento, estas eran las razones por las que los gastroenterólogos pediatras pedían radiografías, ¿no? Ver la carga de materia fecal, ver si había necesidad de irrigación, si estaba impactado el paciente, si era causa de dolor abdominal, evaluar la respuesta al tratamiento y si había incontinencia fecal, ¿no? Entonces, ya hay estudios de prueba diagnóstica que demuestran que la sensibilidad y especificidad de la radiografía de abdomen no es la óptima para hacer una prueba diagnóstica, y en una revisión sistemática se mostró que también es muy baja su sensibilidad y su especificidad. El tránsito intestinal con marcadores radiopacos, recuerden que se da una cierta cantidad de marcadores radiopacos y se toman radiografías seriadas y se ingieren en 3 días consecutivos, y se toman radiografías de abdomen a los 4 y 7 días y se cuentan los marcadores. Podemos tener 35 marcadores o menos, que es normal, o 36 marcadores o más en el colon, que es anormal, y nos pueden dar el diagnóstico de obstrucción del tracto de salida, tránsito intestinal lento. El gamagrama de tránsito colónico, lo que se hace es dar un radioisótopo indio, tecnesio, galio, y se obtienen imágenes a las 4, 6, 8, 24 y 48 horas posterior a la ingesta, y se hacen mediciones cuantitativas y cualitativas, y se pueden agrupar en 3 diagnósticos: inercia colónica, obstrucción distal y normal, aunque este estudio no está disponible en todos lados. La resonancia magnética de columna, nos puede ayudar cuando hay un paciente que tiene espina bífida o médula anclada, y en un estudio de 130 niños con constipación intratable solo se encontró anormalidad en la resonancia magnética en el 3% de los casos, y se hace una corrección quirúrgica en caso de que sea necesario. La manometría colónica no es un estudio disponible en muchos lugares de Latinoamérica, apenas en México tenemos un centro donde se hace, y lo que se hace es poner un catéter mediante colonoscopia y se monitoriza al paciente por 6 a 24 horas, y se identifican las contracciones propagadas de alta amplitud. ¿Qué puede diagnosticarnos? Bueno, si el paciente no tiene problemas a nivel de la motilidad colónica, o si tiene una ureapatía colónica total, o si es izquierda o derecha, o si tiene inercia colónica. La manometría no rectal, pues es un estudio que nos puede ayudar sobre todo al diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, sin necesidad de biopsias, pero esto pues ahorita incluso ha entrado en controversia porque finalmente se requieren biopsias. Considero yo que sí es un estudio muy útil y que nos puede ayudar antes de definir si el paciente requiere o no biopsias. Pero también podemos tener pacientes que tengan ausencia de reflejo recto anal inhibitorio, pero con biopsias normales, que es la acalasia rectal o hipertonía del esfínter anal, y evaluar a pacientes con disinergia no rectal. ¿Qué nos ayuda? Bueno, tenemos varias mediciones que hacemos en la manometría no rectal y que nos pueden ir orientando a la mecánica defecatoria del paciente. En adultos es muy útil, en niños como que hubo un momento de mucha utilidad, se hicieron muchos estudios y ahora los gurús de la motilidad pues sí lo hacen, pero no le dan tanto valor como
quizá la manometría colónica. Considero yo que en países como los de nosotros, pues puede ser de mucha utilidad en pacientes que tienen este tipo de estreñimiento. Estas son una representación gráfica de lo que hacemos en la manometría anorrectal, la presencia de reflejo recto anal inhibitorio, que es la relajación transitoria del reflejo del esfínter anal interno cuando insuflamos el globo. Y bueno, por ejemplo, en este caso, que es un paciente con enfermedad de Hirschsprung, la ausencia de reflejo recto anal inhibitorio, la presencia de defecación disinérgica y la calasia rectal. Ahora, de nuevos tratamientos, tenemos la prucaloprida, que es un agonista de los receptores de serotonina, incrementa la conversión de AMP cíclico, aumenta el peristaltismo a nivel colónico y en un ensayo clínico de 213 niños no fue superior a placebo en niños con constipación funcional. Y los efectos adversos en el grupo con placebo y con prucaloprida fue similar. La lubiprostona es un derivado de la prostaglandina que estimula la secreción de cloro y agua, y en un ensayo clínico en niños se observó una mejoría en el número de evacuaciones en constipación funcional y el perfil de seguridad es adecuado. La linaclotida es un péptido sintético que activa la guanilato ciclasa, y es útil en pacientes con intestino irritable con constipación. Esta sí está disponible en México y la verdad es que puede ser muy útil en pacientes, insisto, con intestino irritable y constipación, aunque tiene un costo muy alto este medicamento. Una tercera parte de los pacientes reportaron efectos adversos, pero en este subgrupo de pacientes sí puede ser útil. Hay otros medicamentos, sobre todo en adultos, que son los inhibidores de la captura de sales biliares, que recordando que las sales biliares lo que hacen una vez que se encuentran de forma excesiva en el colon es provocar una diarrea y de tipo osmótica o secretora, y entonces lo que hacen estos medicamentos es justamente eso, ¿no? Mantener las sales biliares a nivel intestinal para provocar diarrea. Y otros medicamentos, ahora creo que más que un medicamento, una intervención que es la irrigación colónica, pues está de moda en Europa y en Estados Unidos, es lo que más se está usando en pacientes con estreñimiento refractario, y es una terapia que ya se ha usado previamente y lo que hace es mejorar los periodos de incontinencia en pacientes que tienen incontinencia fecal o ayudar a la limpieza colónica cuando el paciente no responde de forma adecuada al tratamiento. Hay un dispositivo en Estados Unidos que se llama Peristin, que se introduce a nivel, bueno, es una forma de irrigar, ya un dispositivo que específicamente sirve para eso. Te pueden usar también enemas anterógrados, que se pone que es una secostomía, ¿no? Que viene en la irrigación desde el ciego hasta la parte distal. Y bueno, en términos generales, justo con el malón, es una revisión sistemática, se observó resolución en el 82% de los casos. También se ha usado la estimulación sacra, ¿no? Se pone un dispositivo en las terminaciones sacras y esto estimula la contracción del recto, la relajación del esfínter y permite la evacuación, aunque es un estudio invasivo, hasta donde yo sé, en Latinoamérica no se hace esto de la estimulación, aunque sí hay dispositivos externos que estimulan las terminaciones sacras. La toxina botulínica sí es muy utilizada también en Estados Unidos sobre todo, y se pone cuando hay acalasia rectal, hipertonía del esfínter, y bueno, puede ser también útil en ciertos casos de disinergia, aunque para la disinergia puede ser de utilidad de la terapia de piso pélvico o el biofeedback. Y bueno, hablando del estreñimiento en lactante, que es otro tema, pero lo quise introducir porque en este caso tenemos tratamientos nutricionales, que como puede ser dar fórmulas enriquecidas con magnesio, con ácido palmítico en posición 2, con goma de algarrobo. En determinado momento, si consideramos que es así, pues pensar en alergia a la proteína de la leche de la vaca y dar una dieta de exclusión para la misma, o podemos utilizar polietilenglicol o lactulosa. Es un tema también muy interesante el estreñimiento en el lactante, porque generalmente es ahí donde vamos a incidir para evitar que el paciente siga evolucionando. Y a manera de conclusión, recordar que el primer paso antes de hacer el diagnóstico es hacer una historia clínica adecuada, ¿no? Y entonces, si nosotros damos el laxante en tiempo adecuado, dosis adecuada, tiempo suficiente, seguramente vamos a llevar a buen puerto a nuestro paciente. Va a haber un subgrupo de pacientes que no van a mejorar el tratamiento convencional y es ahí donde tenemos que echar mano de los estudios
de imagen, la manometría, etcétera, para lograr o tener un diagnóstico más acercado a la realidad, digamos, o hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, es decir, estreñimientos secundarios. Y recordar que las nuevas terapias, pues están indicadas justamente en el grupo de pacientes que tienen estreñimiento que no responde al tratamiento convencional. Eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención y quedo atento a la sesión de preguntas y respuestas.